Buenas tardes a todos. ¿Qué toca hoy? Vamos a revisar el tema del programa prototípico, sobre todo desde el enfoque que me gustaría que trabajáramos para la evidencia integradora. Y a estas alturas, ¿no? Ya saben que de lo que se trata este modelo educativo del Rosario Castellanos es que alrededor de un problema o una cuestión reflexionemos en todas las materias, ¿no? Con tratar de ver todas las aristas de un problema y luego se pueda presentar algún entregable que destaque sus habilidades, ¿no? Y muestre los conocimientos que adquirieron en todas las materias. En esta ocasión, ¿no? el programa seleccionado es el de la delincuencia organizada, el narcotráfico y el terrorismo. Pero me gustaría que le diéramos como un enfoque en esta materia, especialmente al tema de las drogas. Esto porque, digamos, en materia de organismos internacionales, es un asunto donde México se ha vuelto una voz relevante. O sea, no solo porque es un problema nacional que al que le dedicamos mucho esfuerzo, sino también porque es una cuestión que entendemos cuál es su dimensión internacional, o más bien, cómo más bien lo nacional es una expresión de la dimensión internacional de este problema. ¿No? Y hemos presentado varias soluciones al asunto de las drogas a nivel mundial. Hacia el fin, bueno, les cuento qué vamos a hacer hoy. Vamos a revisar algunos conceptos básicos, ¿no? Luego, ¿cuál ha sido la respuesta desde Naciones Unidas? Luego, ¿qué opciones tiene México? En esta última sección es donde conversaremos sobre qué espero preparen para como evidencia integradora. Bueno, conceptos básicos, ¿no? Aquí hay uno, y creo que la imagen solo me servirá de pretexto para hablar de él. El que haya... En inglés, que buena parte de la literatura del tema se sigue produciendo en inglés, hay un problema terminológico. Cuando hablamos de drugs en inglés, no solo nos referimos a las sustancias controladas o prohibidas, o ilícitas inclusive, sino también a las sustancias legales. O sea, en inglés drugs y medicines o medicamentos son intercambiables. No hay diferencia pues entre hablar una cosa y otra. Es un problema, porque cuando hablamos de los gringos del Programa Mundial de las Drogas, para ellos es no solo de las sustancias ilícitas, sino también del acceso a una serie de sustancias lícitas que no hay. Por ejemplo, hay lugares del mundo donde los medicamentos para el dolor están tan controlados, ¿no? Pues están hechos a partir de sustancias que son controladas, que su acceso es muy limitado. Para ellos sería eso el Programa Mundial de las Drogas. Para nosotros, aunque lo puede ser, ¿no? En general está más centrado digamos, al enfoque más convencional, ¿no? Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos del Programa Mundial de las Drogas? Primero, hablamos de la oferta, y cuando hablamos de la oferta nos referimos a estas tres cosas. A la producción, tanto en términos de lo que se cultiva, ¿no? Amapola, hojas de coca o marihuana, como a lo que se procesa en laboratorios. Crecientemente, ¿no? Hay un número cada vez más amplio de consumidores de drogas sintéticas, ¿no? O sintetizadas, ¿no? Que no es que sintética, ¿no? Elaboradas en laboratorio. Eh, el, Esto, digamos, vamos a hablar del asunto de la producción, pero bueno, este creo que es el paso menos violento de todos los que tienen que ver con la oferta. Luego está el tráfico propiamente de estupefacientes. Cuando hablamos de tráfico, estamos hablando de todas las actividades que tienen como propósito llevar de las zonas de producción a las zonas de consumo estas sustancias, ¿no? Ahí vaya que hay un nivel importante de violencia, ¿no? Y de hecho la violencia es el otro elemento aquí. ¿Por qué creen que la violencia se manifieste principalmente en el asunto del tráfico y no en la producción? ¿Cómo, profe? ¿Por qué creen que... A ver, ¿Y la demanda?
Otra demanda, otra vemos el asunto de la demanda, pero ¿por qué creen que el tráfico lleve asociado niveles de violencia más altos que la producción? En la producción, de hecho, es un punto donde normalmente la violencia es menor, no es que no haya violencia alrededor de la producción de las drogas, pero sí es mucho menos, no se compara con la violencia alrededor del tráfico, porque es más violento el tráfico que la producción. Podría ser por tener cierto control pues, de ciudades, podría decir. Ok, eso está bueno, ¿no? Hay un sentido muy territorial, ¿no? Claro, para la producción, a ver, no es que bueno, es que los campos de producción, ¿no? Ya sean los laboratorios o propiamente la tierra que se cultiva, ¿no? Para estas plantas, eh, está más o menos repartido, ¿no? Eso no está tan complicado. Y hay más espacio, digamos, que puede destinar de una cosa a la otra. O sea, de algún cultivo, digamos, lícito a uno ilícito. En cambio, las rutas y los espacios de venta, esos no son tantos. Y como son limitados, pues ahí lo que importa es quién lo toma primero o quién se le quita a alguien más, ¿no? Ese es el nivel eh, o sea, en ese nivel es donde está o es más palpable el asunto de la violencia, ¿no? Porque vemos todo el tiempo organizaciones rivales peleándose, ¿no? Entonces, esas organizaciones rivales pues nos demuestran, se pelean el tráfico, no tanto la producción. Ahora, del lado de la demanda, ¿qué queremos decir con demanda? Pues básicamente dos cosas. Primero, el consumo como tal de estas sustancias, ¿no? Pues no hay mucho que explicar ahí, ¿no? La variedad tanto de los que son consumidores ocasionales como los que son consumidores habituales. Los consumidores ocasionales, ¿no? Son los que una vez al año o menos eh, han ingerido algunas de estas sustancias y los, eh, los habituales son los que ya tienen, ¿no? Patrones de consumo muy establecidos, ¿no? Diario, cada 3 días, cada lo que sea. Eh, Ahora, ¿cuáles creen que pueden ser los efectos sociales del consumo de las drogas? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Claro, ¿cuáles creen que sean los efectos sociales del consumo de las drogas? Ok, puede afectar directamente en un entorno social, abarcando los campos de la familia, el trabajo y pues obviamente debilitan relaciones ya sean sociales y más allá de eso, ¿no? Sí, no, a ver, es un asunto complejo, sobre todo en temas del consumo, ¿no? Porque, digo, se enteraron, ¿no? Este fin de semana hubo una marcha el sábado, el domingo, ya no me acuerdo qué día, el sábado creo, por la legalización de la marihuana. Bueno, a ver, hay unos muy convencidos de que la solución es la legalización, ¿no? Y entonces sí, que viva o sea, consumo abierto para quien quiera y como quiera. Y en cambio, hay otras personas que no están tan a favor. Hay una serie de consecuencias ahí en términos, pues, de estas que decían ustedes, ¿no? ¿Cómo se vincula el consumo con con los vínculos familiares o laborales o incluso sociales, o sea, sociales en su sentido amplio? O sea, ¿qué pasa con las personas
sobre todo aquellos consumidores que son que han generado una dependencia. O sea, ese es el gran problema de estas sustancias, no es solo que las consumas y que tengan algún efecto psicotrópico, sino sobre todo que tienen un efecto adictivo potente. Digamos, ahí es donde está el centro de la discusión, ¿no? Entender que cuando hablamos de el problema mundial de las drogas, no solo hablamos de los narcotraficantes, no solo hablamos del Chapo, pues, ¿no? O de El Señor de los Cielos. Eh, Hablamos de una cadena que incluye desde comunidades que producen estas sustancias hasta consumidores en otro lugar que, digamos, se ven al menos impactados por el consumo en alguna manera. Para abordar el problema hay dos enfoques fundamentales. El enfoque prohibicionista, que básicamente lo que dice es, hay una serie de sustancias que pueden ser nocivas a la salud, entonces hay que prohibirlas. Y no solo se trata de prohibirlas, sino hay que usar la fuerza pública para asegurarnos que efectivamente ni se van a producir, ni se van a distribuir, ni se van a consumir estas sustancias, ¿no? Aquí hay un enfoque policíaco. ¿A qué le suena eso? Disculpe, ¿la podría repetir? Es que se me cortó tantito, por favor. Claro. Profe, ¿puede ¿Sí? repetir la última parte, por favor? Sí, a ver, el enfoque prohibicionista dice, estas sustancias son peligrosas a la salud, ¿no? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Prohibirlas. Está prohibido producirlas, distribuirlas, consumirlas. Y para lograrlo, ¿qué intentamos usar? La fuerza pública, a la policía, al ejército, para que efectivamente ni se produzca, ni se distribuya, ni se consuma. ¿Eso a qué le suena? A ver, piensa en un ejemplo de esto. O bueno, se los pregunto diferente. ¿Creen que en México se aplique este enfoque prohibicionista? Sí, no, quién sabe más o menos. Pues yo creo que se ha intentado, pero no se ha logrado. Sí, no, es uno difícil, ¿eh? A ver, el enfoque prohibicionista, muchos países en el mundo lo siguen todavía. O sea, en realidad este es el enfoque mayoritario a nivel mundial. México en realidad es un país bastante light para el asunto prohibicionista. Eh, el ejemplo que llevo usando toda la mañana, pero me parece que es muy relevante, es Tailandia. Tailandia es un país donde el tráfico de drogas es un delito que se castiga con pena de muerte. Y tráfico de drogas es lo mismo. Bueno, o sea, mover 4 toneladas de marihuana a mover 2 gramos de marihuana. De hecho, fíjense, en la relación bilateral México-Tailandia se ha vuelto un problema. Porque pues nunca falta, ¿verdad? El turista mexicano que dice, pues me voy a echar mis cigarritos, ¿no? Me llevo ¿no? Mi dosis, ¿no? Para la vacación, pensando que no pasa nada, y llegan al aeropuerto en Tailandia, ¿no? En Bangkok, una revisión, hay perros, por supuesto, ¿no? Una revisión, los agarran con su bolsita, ¿no? Con apenas unos gramos, y a la cárcel. El gran problema es que, ¿cómo te defiendes de eso? Si en ese país el tráfico es la distribución de cualquier cantidad de una de estas sustancias, ¿no? Pues, luego, ¿cómo le demuestras al juez que pues, no eres culpable, ¿no? Y no aplica el yo no sabía, porque además, cuando te entrevista el funcionario de inmigración, te pregunta, ¿está usted consciente de las leyes de este país? Y tú dices, sí. Y pues si dices que no, pues te regresan. Entonces dices, sí, pero pues no sabes, no estás tan consciente. Y hemos tenido varios casos de mexicanos encarcelados en Tailandia por eso. O sea, no estamos hablando del Chapo Guzmán, moviendo toneladas. No, estamos hablando de
el turista que le parece muy gracioso no llevar eso en el equipaje y pues los agarra. Es el enfoque prohibicionista más duro, creo yo, ¿no? No importa cuánto, donde te agarren a la cárcel y lo más probable es que tengas un juicio rápido, o sea, ahí sí nos están esperando, y ahorcado o fusilado. Creo que la horca es el método que usa. Digo, eso tiene el propósito también de espantar a la gente, ¿no? Para que no lo hagan. O sea, no solo... o sea, no solo se vea drástico, ¿no? Sino además, cualquiera que lo intente diga, ay, pues mejor ya no lo hacemos, ¿no? Eso es un enfoque. El otro enfoque es el llamado enfoque integral. Se llama enfoque integral porque lo que busca es atender no solo o sea, acabar con, reducir la oferta, sino también reducir la demanda. O sea, de lo que se trata, dice este enfoque, es no solo de perseguir a los narcotraficantes, quemar los plantíos, hacer decomisos. O sea, no es que eso no es importante, o sea, eso es importante, pero también hay que acompañarlo con otra cosa. Y esa otra cosa es reducir el consumo. Ahora, ¿cómo reduces el consumo? ¿No? Bueno, para que este enfoque funcione, el integral requiere como de tres, digamos, de tres vertientes. Un enfoque de salud pública que destaque, bueno, que la gente que es que se ha vuelto dependiente de esas sustancias está padeciendo, o sea, tiene un padecimiento, ¿no? Entonces hay que tratarlo como pues, a cualquier gente con un padecimiento, no hay que darle un tratamiento médico y hay que darle seguimiento. Ahora, tratamiento médico, no estoy hablando de anexarlo y bañarlo con agua fría, no, eso no es tratamiento. Hay una serie de tratamientos que implican atención psicológica para entender por qué una persona se puede volver dependiente, atención farmacológica, o sea, darles fármacos que sustituyen su dependencia a ciertas drogas para que la reduzcan y la eliminen en algún momento, y un tratamiento psiquiátrico en términos de entender cómo la conducta del individuo se ha visto afectada por el consumo de esas sustancias, ¿no? O sea, los tres enfoques al menos hay que considerar. Eso no es un anexo, ¿no? El anexo es una cosa, otra cosa. Luego hay un enfoque que tenga un enfoque de derechos humanos para justo esto, para que no haya ni la criminalización del consumidor, ni, por supuesto, la violación de sus derechos de los consumidores, ojo, está, bueno, o sea, para todos los humanos, pues, pero sobre todo se concentra en los consumidores. No es que por derechos humanos ahora no detengan a los narcos, no. O sea, el que comete un delito tiene que pagar por ese delito según lo marca la ley. Y luego también un enfoque de desarrollo sostenible. ¿Qué dijimos que era el desarrollo sostenible? ¿Desarrollo sostenible? Uh-huh. Ok, es el que satisface las necesidades, ya sea del presente o del futuro, sin dañar a ambas partes. Ok, ¿y cuáles eran los componentes del desarrollo sostenible, se acuerdan? Sería el desarrollo económico, Uh-huh. inclusión social Ajá. y protección ambiental, ¿no? Justo. Son los tres componentes, además al mismo tiempo. Entonces, fíjense qué importante es para el asunto, el problema de las drogas, el enfoque de desarrollo sostenible. O sea, parece que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Nosotros digo, no, apunten esto en sus cabecitas o en sus cuadernos. No confundan el enfoque de desarrollo sostenible con el enfoque ambiental. A ver, supone lo ambiental, pero no solo es ambiental, ¿eh? Fíjense. A ver, pensemos en estas comunidades, por ejemplo, en la Sierra en Guerrero, ¿no? Ahí por Ciudad Altamirano, que se dedican al cultivo de amapola. Yo no sé, pero ¿por qué amapola, no? Bueno, cuánto creen que paguen por una tonelada de maíz en el mercado de los productores? Así que, ¿cómo creen que esté la tonelada?
¿De qué era? Una tonelada de maíz. ¿Cuánto crees que a cuánto creen que se la paguen a los productores? Unos de 600, 800 pesos. Sí, justo, Marco Antonio, no más que eso. Y ya fuiste muy ambicioso, bueno, o sea, fuiste muy generoso. Hasta menos, hasta 500 pesos por la tonelada. Era una tonelada, ¿eh? 1000 kilos de maíz cueste entre 500 y 600 pesos más o menos. Em, ¿Cuánto creen que les den por una tonelada de amapola? No, pues como unos 2,000, 5,000 pesos. No, te viste muy generoso, muy, ahora sí te fuiste muy abajo, Marco Antonio. Lo triple. No, entre 800,000 y 1 millón de pesos por la tonelada de amapola. No, mano, pues, Bueno, pues, a ver, entonces, ¿qué van a cultivar? la amapola. No, pues no, pero pues ahora dónde no. ¿Nos puede explicar cómo? No, no se puede hacer en esta clase. A ver, pero ahora quiero que entiendan por qué, ¿no? O sea, pues si vives en una comunidad, estoy hablando de la Sierra de Guerrero, que no está tan desconectada del mundo como lo puede estar a lo mejor la Sierra en Durango o en Oaxaca o en otros lugares del país, ¿no? Guerrero en realidad está bastante mejor conectado que otros lugares, ¿no? Justo estás entre Acapulco y la Ciudad de México, ¿no? Tienes una de las autopistas mejor conservadas, aunque ustedes no lo crean, de toda la República, ¿no? Digo, hay otros lugares donde los caminos son para llorar y aquí más están más o menos, ¿no? Tienes Morelos a menos de 1 hora, la Ciudad de México a 2 horas más o menos, y Acapulco también como a 2 horas, hora y media. O sea, hay movilidad y aún así las condiciones de vida de la gente son precarias. Entonces, claro, cuando les ofrecen a ver, o sea, digo, lo de los cultivos, o sea, son esas cifras, eso es lo que, digamos, lo que se gana el que coordina a los productores, porque luego está cerca de los productores, nomás les dan como los 20 30 mil pesos. ¿Cuánto dijiste? No, como 80,000 pesos, ¿no? Marco Antonio, es más o menos lo que les dan por su chamba, o sea, pero ya, porque después trabajan como para alguien más. Pero bueno, aún así es mucho más que lo que se ganarían por el maíz, ¿no? Ahora piensen esto en términos de oportunidades, fíjense. Ustedes tuvieran 18 años, vivieran ahí en la sierra, ¿no? Entonces sus opciones son dedicarse al maíz o al frijol o algún cultivo de estos que no les deja mucho, entrarle a la siembra de amapola, ahí trabajar con el narco local y a lo mejor acabar reclutado ahí de gatillero, vayan ustedes a saber de qué, o irte de mojado con unos primos ahí a Estados Unidos, pero pues con pollero, así de me aviento y a ver si no me agarran. ¿Qué escogerían? Pues yo digo que dependiendo de la necesidad, ¿no? Pero pues en este caso sería lo principal, que sería de hambre, pues sería por el cultivo de amapola también, ¿no? Pero pues si lo ven así de una forma muy mala de que pues tal vez ya no regrese, pues también tal vez iría mejor a Estados Unidos de mojado, ¿no? Sin importar que pasen o no pasen. Claro, y además, ahora fíjense, vamos a tomar la idea de Ana Carla y Marco Antonio, está bien, ¿no? Pero para juntar para el pollero, o sea, al final del día acabas de alguna manera vinculado, ¿no? Ponle tú, a lo mejor no la cultivas, pero pues te das cosas una chamba ahí de cuidador de un cultivo, ¿no? Que no me pagan mucho, pero suficiente como para pagar el pollero. O sea, lo que quiero que entiendan es las pocas oportunidades que eso representa para un chavo de 18 años, así en Guerrero, o sea, no estamos yéndonos muy lejos en la República. Por eso es que se necesita el enfoque de desarrollo sostenible. A ver, porque eso implicaría varias cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, que hay que dotarlos de un montón de cosas antes de, o sea, no solo se trata de enseñarles a cultivar otra cosa, pues los que no sepan, ¿no? No, darles verdaderas oportunidades, o sea, hay que generar caminos, hospitales, escuelas, para que efectivamente esta gente, bueno, estos chavos que tienen 18 y que se plantean este problema, tengan más opciones que solo eso, ¿no? Dedicarme al narco, irme de mojado o pues, medio sobrevivir con el cultivo tradicional de maíz o de frijol, ¿no? O sea, se necesita, pues, meterle, pues, a eso, ¿no? Ahora, eso lo hace muy complicado el enfoque integral. Es como la Agenda 2030, ¿no? Es muy ambicioso y se ve complicado de lograr, ¿no? Difícil, bueno, imposible, quién sabe, al menos muy difícil, seguro. Bueno. Esto me parece que es muy obvio, pero eso lo vamos a pasar por encimita, ¿no? Hay una serie de vínculos entre el problema mundial de las drogas y la delincuencia organizada transnacional. ¿Por qué? Pues porque los grupos delictivos han comenzado a transnacionalizar sus actividades. O sea,
a realizar la cadena del delito a través de las fronteras. Porque cuando hablamos de narcotraficantes estamos hablando de la gente que se dedica tanto a producir, ¿no? Bueno, controla la producción y la distribución de ciertas sustancias para llevarlas a los grandes mercados, que son Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental. Entonces, cuando hablamos de la transnacionalización, es que han encontrado el modo de operar no solo en más de un país, sino además establecer cadenas de producción y distribución que pasan más de un país. Y es que así es como se pueden verificar las autoridades, ¿no? Porque entonces no es que todo suceda, no es que cultives, proceses, almacenes y distribuyas todo desde Sinaloa, sino amplías el mapa, ¿no? Entonces, a lo mejor cultivas en Chiapas, procesas en los laboratorios en Guerrero, almacenas en unas bodeguitas que tienes ahí en Sinaloa y distribuyes desde Sonora o desde Chihuahua, ¿no? Entonces, bueno, ya lo ampliaste, ¿no? Ahora imagínense eso a escala más grande, a escala regional o incluso a escala mundial. Es lo que dice lo segundo, ¿no? Las redes de producción y distribución tienen escala regional y mundial. Al menos regional está comprobado. Grandes cultivos de amapola, hoja de coca y marihuana en la sierra en Colombia, que eso es medio procesado y enviado a México para acabar de procesarse y de aquí salir hacia Estados Unidos o hacia el Caribe, ¿no? Eso ya habla de una actividad transnacional de la delincuencia, ¿no? Ahora, el otro gran problema es que no es un negocio que solo se concentre en el tráfico de drogas. De hecho, está asociado a un montón de otros delitos. Entre ellos, por supuesto, hay varios. Pero me gustaría destacar estos, ¿no? La trata de personas, que tiene que ver con obligar a gente a hacer lo que no quiere hacer, ¿no? So pena de maltrato físico o muerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy común que a los migrantes que agarran, ¿no? En Chiapas, ahora sí, ¿no? Entrando por la frontera sur, el narco los recluta, los amenaza, ¿no? Y los obliga a trasladar droga para llevarla a Estados Unidos, ¿no? Eso es trata. Trata también, no solo trata, digamos, de migrantes, trata de personas que migran, sino también trata de, por ejemplo, todo el comercio sexual, bueno, pues ahí, ¿no? El tráfico de migrantes básicamente es que les cobren por hacer algo ilegal, ¿no? El pollero es un traficante de migrantes. Y el tráfico de armas, que pues no hay mucho que decir. Bueno, ¿qué pasa desde la ONU? Fíjense, la entidad responsable del tema de las drogas es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ¿no? Está muy bien. ¿Qué hace la ONU? Una de sus principales chambas es ayudar a los estados a cumplir con estas 3 convenciones. Tenemos 3 tratados internacionales que hablan sobre el tema de las drogas. La Convención del 61, llamada la Convención Única sobre Estupefacientes, que establece, es el punto de partida, digamos, del sistema internacional de drogas. ¿Por qué? Porque establece un listado de sustancias que está prohibido su producción, distribución y consumo. Esta es una convención del enfoque prohibicionista, ¿no? Y no solo establece que están prohibidas, sino le pide a los estados que sean parte de la convención, que regulen las cosas en sus países de manera tal que la prohibición se mantenga, ¿no? ¿Y quién puede levantar las prohibiciones? Fíjense, esto es muy importante. Solo se pueden levantar por un comité de expertos de la convención. No es que cada país pueda decidir, bueno, yo digo que a partir de ahora la marihuana ya no es no está prohibida. No, sino la convención dice que se necesita del acuerdo de una serie de expertos. Entonces vamos a ver quiénes son los expertos. Luego, en 71 se firmó el convenio sobre sustancias psicotrópicas, que es exactamente igual, solo que está orientado a las drogas sintéticas, que comenzaron a aparecer en los 70s. Y luego en 88, y esta sí, a propuesta de países como México, se negoció la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. O sea, las 2 anteriores establecen listados de sustancias prohibidas, ¿no? Y establece quién puede o no quitarlas de esa lista. Y esta, la de 88, más bien es una convención que sí habla de que los países deberían de cooperar, sobre todo para tratar de desarmar a los grupos narcotraficantes, ¿no? O sea, pegarle al asunto financiero, ¿no? O sea, al lavado de dinero y estas cosas, y establecer colaboración para hacerle frente al poder de los cárteles. Los mecanismos que revisan este tema en Naciones Unidas, ya dijimos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la ONU,
Asimismo, la Comisión de Estupefacientes del ECOSOC, acuérdense que el ECOSOC es un órgano principal de la ONU que tiene como meta revisar la agenda de temas económicos y sociales. Bueno, uno de los temas que le toca revisar es este, ¿no? El problema mundial de las drogas y la Comisión de Estupefacientes le da línea, digamos, a la ONU en términos de qué política seguir, cuál enfoque recomendar, qué cosas, digamos, que supervisa la ONU, la Comisión de Estupefacientes. Y luego esta última, la JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, tiene como propósito, ¿no? es un grupo de 13 expertos que tienen como propósito evaluar que se cumplan las convenciones y sobre todo hacer modificaciones a las listas de sustancias ilícitas. Ahora hay un mexicano en el comité propuesto por el gobierno, aunque actúa a título personal, o sea, no es que le reporte, al gobierno, puede decidir según sus conocimientos técnicos, ¿no? De hecho, a la persona que tenemos es el doctor Raúl Martín del Campo, y don Raúl es parece un poco más grande que yo, unos 40 yo creo, 45 máximo. Es un experto nacional en el tema de adicciones, de hecho trabajó muchos años en la Comisión Nacional contra las Adicciones, le sabe al tema, y pues él es el que está ahí para, ¿no? Uno de los 13 que están listos, ¿no? Para definir qué hacemos con las sustancias. Además de estos mecanismos, ha habido una serie de diálogos, digamos, ¿no? O de encuentros de alto nivel para hacerle frente al problema de manera coordinada, digamos así, ¿no? La primera gran reunión sobre el tema fue la sesión especial de la Asamblea General sobre el Problema Mundial de las Drogas del año 98. Fíjense, en ese año el doctor Cedillo, que está a la izquierda de las 3 fotos que tenemos aquí, propuso un enfoque que es el que de hecho hablamos al principio. Hasta antes del 98 el enfoque básicamente era meramente policíaco, ¿no? Persigamos delincuentes, punto. Entonces el doctor Cedillo, junto con los delegados de México de esa época, más bien decía, peguémosle al narco pues donde más les duele, ¿no? En sus finanzas. Entonces veamos este problema no desde la perspectiva solo delincuencial, sino desde el enfoque económico. Este es un tema de oferta y demanda, decía el doctor Cedillo. Y de hecho, fíjense, el documento final de la reunión del 98 recupera estas propuestas de México en esta época de hablemos de oferta y demanda, ¿no? Porque entonces, si logramos controlar la demanda, pues lograremos reducir la oferta. En 2016 se llevó a cabo la siguiente reunión en Naciones Unidas sobre el tema de drogas, ¿no? En la Asamblea General. La sesión especial de 2016. Ustedes leyeron un par de artículos preparados por Isaac Morales y Sarah Snap. Ambos fueron negociadores y participantes de la preparación de esta sesión especial. La UNGAS 2016, dicen los textos de ellos, ¿no? Participó el presidente, ¿no? Peña Nieto entonces. Y es una reunión muy interesante. El tamaño de las fotografías no creen que esté escogido al azar. Está en más chiquito porque resulta ser que en 2016 no logramos convencer a los países del enfoque integral, ¿no? Ya platiqué yo del enfoque integral, ¿de qué trata? En 2016 no hubo manera de convencer más que un puñado de países. Nuestros países aliados fueron Guatemala, Colombia, Suiza, Australia, Canadá, y párenle de contar. O sea, los que estaban buscando que hubiera un cambio, ¿no? Digamos, en las políticas mundiales, y de los estados también, ¿no? Recuperando este enfoque integral, bueno, pues eso como que no pegó, ¿no? Todavía muchos países insisten en que quizá la mejor estrategia sea desde el enfoque prohibicionista, ¿no? Una de las cosas que llamó la atención en esa reunión, ¿no? Fue, ahí está Evo Morales para servirnos de testigo. Esta escena, ¿no? Evo Morales, ¿no? Es el expresidente boliviano, ¿no? Muy cercano a algunas comunidades indígenas en su país.
durante la reunión, ¿no? En la conferencia de prensa, saca sus 2 hojitas de coca, ¿no? Y entonces empieza a hablar de las ventajas que tiene y cómo culturalmente para algunos grupos indígenas en Bolivia, las hojas de coca tienen un sentido más simbólico, incluso hasta religioso. Lo que resultó interesante, pues les digo, está la fotografía, ¿no? De Evo Morales con sus hojitas de coca, es que por presiones de países como Bolivia, ¿no? Que, digamos, tienen regularizado ya el tema de la oferta, eh, es que muchos países decidieron oponerse a cualquier cambio en la política de drogas de 2020 en adelante y se sintieron eh, mal, bueno, o se opusieron de tal manera porque no entendían la necesidad de algunos países como estos, ¿no? En hablar de la legalización. No a todos los países les gusta el tema de la legalización, porque la legalización suena a que nos estamos rindiendo, me decía un día un diplomático ruso. Los rusos son también del enfoque prohibicionista. Me decía, es que si aceptamos la legalización como la respuesta, será como abandonar a pues, tantas familias que se vieron sacudidas al menos, ¿no? Por el tema de em, mira, los rusos se sentían como presionados, pues no entendemos cómo estamos dejando de lado a tantas familias que se han visto afectadas por el tema de las drogas, ¿no? Bueno, vamos a ver qué opciones tiene México, ¿no? Así de áridas como esta piedra. Fíjense, las cifras son del Informe Mundial de Drogas que preparó la ONU en el 2000, bueno, publicó a finales de 2020, aunque tiene información de 2018 más viejita, porque no toda se pudo actualizar. Bueno, para 2018, 5.3% de la población mundial eran consumidores de drogas, 269 millones. La cannabis sería la droga que más se consumía, ahora no sabemos, pero ya lo veremos ahora. Este 5.3% de la población representa 269 millones de personas. ¿Qué consumen estas personas? Bueno, la droga más consumida es el cannabis o la marihuana, que es consumida por 192 millones de usuarios. Pues hay más de 2/3 partes, ¿no? De los consumidores. Hay un... Ahora, aunque esta es la más consumida, en realidad no es la más peligrosa. Las drogas más peligrosas son los llamados opioides, la heroína y otras sustancias elaboradas a partir de amapola. Eh, Aunque su consumo es relativamente menor, solo 58 millones de 517. Eh, em, Fíjense, aunque los opioides son consumidos por apenas 58 millones de personas, ¿no? Que es más o menos entre un cuarto y un quinto de la población total que consume drogas, eh, lo más peligroso es los niveles eh, de estos consumidores. Fíjense, 2 de cada 3 muertes asociadas al consumo están vinculadas con el consumo de opioides. O sea, aunque la marihuana es la droga más consumida, esa no es la que produce más muertes. Las que producen más muertes son los opioides. En términos de la respuesta, bueno, así están los datos de la ONU, ¿no? Dice la ONU que no hay datos claros sobre la cobertura de tratamientos. Entonces decía yo, ¿no? Para hacerle frente al problema del enfoque integral, pues hay que meterle primero el tratamiento de las personas que tienen adicciones. La ONU, que hace su chamba, dice que no hay datos suficientes a nivel mundial, ¿no? Algunos países publican información de los tratamientos a la mano, ¿no? Pero la información, dice la ONU, que es muy dispar. Hay países que ofrecen cobertura apenas al 1% de las personas que tienen alguna dependencia a las drogas y hay otros que llegan hasta el 80%. Ahora, el problema es que si está tan dispar, pues más bien sigue siendo un esfuerzo
es difícil entender, ¿no? Cómo es que esto va a prosperar. Luego, los proyectos de desarrollo alternativo eran estos que les decía yo, ¿no? De sustituir un cultivo por otro, un cultivo que fuera lícito pero no ilícito. Fíjense, estos primeros proyectos se desarrollaron en Colombia a principios de la década de los 2000, o sea, tienen como 20 años. Y a la fecha, la ONU dice que se sigue sin conocer el impacto de tus proyectos. O sea, no sabemos si estos proyectos de verdad están haciendo el cambio o simple y sencillamente están, pues ahí, pues no, malgastando recursos. Estas últimas dos cosas son creo las más preocupantes. Fíjense, por un lado, hay una disminución en el gasto mundial de la lucha contra las drogas, ¿no? En el 2003 se gastaba más o menos el equivalente al 1.9% del gasto en desarrollo. O sea, todo lo que era agenda de desarrollo, si lo sumaban, el 1.9% de eso eran actividades contra las drogas. Sí, de persecución, sí, digamos, sí, en el enfoque lo están pensando. En 2017 esa cifra se hizo 5 veces más chiquita, ¿no? Para llegar al 0.04%. Es decir, se está gastando proporcionalmente menos, o sea, pueden ser más pesos, ¿no? Pero son proporcionalmente menos que lo que se ha dado para otros temas de desarrollo. Está muy curioso, ¿no? Pensar que así nos podamos quedar sin pues una respuesta más contundente, ¿no? Porque le estamos bajando lo que le invertimos al ataque frontal, digamos, a los grupos criminales. Luego, la legalización se nos ha vendido como la gran solución al problema mundial de las drogas, ¿no? Pero, aunque no tenemos datos en todos los países, lo que sabemos es que, por ejemplo, casos aislados, Canadá ha registrado un crecimiento del 15% en el consumo de marihuana desde hace 5 años que esta sustancia fue legalizada. Ahora, el gran problema es que, a pesar de que ya han pasado 5 años, se calcula que el 40% de los consumidores de marihuana en Canadá, donde es legal hace 4 o 5 años, siguen recurriendo a digamos, a la venta ilegal de drogas. O sea, en el país hay una entidad pública que se encarga de regular quién hace y quién no hace, ¿no? Y fíjense, me sigue pareciendo como muy impactante, ¿no? Que 40% de los canadienses consumidores sigan recurriendo al mercado ilícito. Y eso que Canadá es un país donde se establecieron como reglas desde el principio de cómo iba a funcionar, hasta que no le demos más espacio, ¿no? Al tema. Uno de los riesgos, es que ese es uno de los riesgos de la legalización. O sea, que se entienda que por el mero hecho de que se puede consumir, eso va a acabar con la violencia. Y todo parece ser que no. Ahora, con este escenario tan complicado, ¿qué creen que se puede hacer? O sea, ¿en qué aspecto? No entendí bien eso. Pues esa es la verdadera pregunta, Diego. A ver, un país como México, ¿qué puede hacer? ¿Lo resuelve solo? ¿Lo resuelve con cooperación internacional? ¿Le mete a cuál enfoque? No, a ver, es que son todas las preguntas que justo, de hecho, me interesaría que se hagan. A ver, ¿qué voy a revisar para la evidencia integradora? ¿No? Vamos a cumplir con la regla de hacer un cartel, pero quiero que hagamos un cartel en serio, o sea, no estas visiones de hacer un cartel que el 70% es texto y lo demás es imagen. Un cartel debe ser 3/4 partes de imagen y máximo 1/4 parte de texto. Entonces
Entonces quiero que hagan primero, o sea, de aquí al 7 de junio voy a subir la información igual a Classroom, pero se las cuento ahora. Eh, Hagan una hojita como donde se hagan esta misma pregunta, ¿no? ¿Qué hacer en el tema de las drogas? Y ustedes propongan algo, o sea, que me interesa que esto sea propositivo, ¿no? O sea, no que leyeron un libro, no, digo, si lo leen está bien, pero sobre todo ustedes qué creen que se debe de hacer. Insistir en alguno de los enfoques, trabajar de manera coordinada con algunos países solamente, trabajarlo solo al interior, meterle más al tema de desarrollo, ¿en dónde creen que se puede hacer algo? Una vez que hagan su hojita y me la manden, ¿no? El 7 de junio, con esas ideas que plasmaron en el papel, ¿no? De qué se puede hacer, les pediría que con eso elaboren, o sobre eso elaboren más bien su cartel. Es técnica libre, ¿no? Así que lo pueden hacer a manita, ¿no? Un collage, digo, espero que no, pero que podría, ¿no? O digital, ¿no? Ahí sí como quieran. Solo con la regla esta de los 3/4 de imagen y 1/4 de texto. Eh, lo que voy a calificar en el primero es qué tan capaces son de presentar una propuesta, diría yo, a un tema tan controversial, ¿no? ¿Cómo la pueden argumentar? ¿Cómo sí, cómo no? Y luego el video, digo, en el cartel, pues básicamente eso, el reflejar las ideas de cómo, o sea, sobre su propuesta, ¿no? Más gráfico el asunto, ahí más bien, digo, no voy a calificar, por supuesto, su técnica gráfica, porque pues en eso yo no soy bueno, pues no se lo puedo pedir a ustedes, pero sí que al menos haya un nivel pues de comprensión, ¿no? El cartel lo entregarían el 21 de junio. Bueno, a ver, de esto, dudas, quejas, comentarios. No, ninguna, profesor. Gracias. Bueno, si no hubiera nada más, nos vemos el lunes próximo. ¿Qué, profesor? Muchas gracias. Cuídense. Gracias, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Ajá, alumna. ¿Nos podría mandar esta presentación, porfa? Sí, claro, la voy a subir de una vez a Classroom para que la tengan. Sí, muchas gracias. No, de nada, cuídate.